Ya, entonces ya estamos en el taller 6 sobre la estimación de resistencia según el método de Bolomey y de Benoit. El taller pasado también era un taller sobre la estimación de resistencia, pero según el método de Madurez, en el cual también ocupamos algo de Benoit. Sin embargo, no lo ocupamos tanto en detalle para poderlo ver en este taller, ¿ya? Si recuerdan, en el método de Maurez existía el método de Blowman, el cual relacionaba de alguna forma lo que era la resistencia en función de la madurez. En este caso, el método de Bolomey y Benoit va a relacionar dos cosas distintas. Por una parte, el método de Bolomey va a relacionar la resistencia en función del contenido de agua-cemento, y el método de Benoit va a relacionar la resistencia en función del tiempo, ¿ya? Estos dos métodos son súper parecidos al método de Blowman como en el procedimiento. ¿Por qué? Porque finalmente son dos fórmulas diferentes en cada método, en el cual se tienen que encontrar dos incógnitas, igualmente que en Blowman, ¿ya? Entonces, eh, antes que todo, cuando hablamos de resistencia siempre estamos hablando de cualquier tipo de resistencia, es decir, que puede ser resistencia a compresión, tracción, flexo-tracción, etcétera, ¿ya? Entonces, como para que no nos quedemos solamente con la idea de que estos métodos de estimación de resistencia son solamente para resistencia a compresión, ¿ya? La resistencia en hormigones depende de varios factores. Entre ellos, primero siempre va a estar la dosificación. Una dosificación va a impactar totalmente en las propiedades mecánicas o durables de un hormigón. Eh, Algunas propiedades de la dosificación puede ser la razón agua-cemento, ¿cierto? A mayor agua-cemento, por lo general tenemos menores resistencias, ¿cierto? Por otra parte está el tipo de calidad del ario. Esto también va a influir en la resistencia. Dentro del tipo está, por ejemplo, la morfología del ario, si es más redondeado, si es más angular, etcétera. La calidad del ario, también está la resistencia intrínseca del ario, etcétera, ¿ya? O la composición del ario. Todo esto va a implicar diferentes resistencias en el hormigón en su totalidad, ¿ya? Y también las características del material cementicio, o qué tanto, por ejemplo, material cementicio suplementario estamos agregando a nuestra dosificación, eh, o qué tipo de cemento. Hay cementos que ganan resistencia más rápido con el tiempo o ganan más resistencia al final del tiempo, ¿ya? Entonces todo esto va a influir en la resistencia por medio de la dosificación, ¿ya? Por otra parte, la resistencia siempre va a estar en función de la edad del hormigón. A mayor edad, se puede decir que se puede tener una mayor resistencia hasta algún punto, obviamente, y esto debido porque está totalmente relacionado a que a mayor edad tenemos un mayor grado de hidratación, ¿ya? Y mayor grado de hidratación está nuevamente relacionado a mayor resistencia. Luego también está el tiempo y tipo de curado. Curados, por ejemplo, saturados, por lo general se asocia a que pueden ganar mayor resistencia que un curado al aire, ¿ya? Y también el historial de temperatura. Como vimos en el taller pasado, el método de madurez relacionaba a lo que era la resistencia en función de la madurez, y la madurez estaba en función de la temperatura, del historial de temperatura, ¿ya? Bueno, y entre otros, ¿ya? Entonces, todas estas cosas al final van a influir en una mayor o menor resistencia. Eh, por una parte, vamos a ver Bolomey, que va a estar relacionado con la razón agua-cemento, es decir, vamos a ver una relación en lo que es la razón agua-cemento. En realidad, en Bolomey uno ve la relación cemento-agua, y en Benoit vamos a ver lo que es la relación de resistencia en función de la edad del hormigón, ¿ya? Entonces, primero, lo que es Bolomey, ya lo dije, se va a relacionar la resistencia en función del agua-cemento. Esta ecuación o expresión es una de las más utilizadas en Chile para estimar la resistencia en función de la razón agua-cemento, ¿ya? Y si se fijan, es una fórmula simple en donde podemos ver dos incógnitas, A y B, eh, las cuales van a ser constantes que van a depender del tipo de cemento, edad del hormigón, tiempo y tipo de curado, calidad y cantidad de agregados, entre otros, ¿ya? Es decir, que estas dos constantes van a tener como toda la información del hormigón, sin contar lo que es el agua-cemento, el contenido de agua-cemento, ¿ya?
y por otra parte el CW, o sea, la razón CW, que va a ser la relación, ojo, en masa de cemento y agua, ¿ya? Entonces esto va a ser la expresión de volumen. Con esta expresión, uno lo que hace es obtener dos puntos y con ello hacer una recta, una curva, como la que vemos acá, ¿ya? Este gráfico, en él podemos ver lo que es la resistencia en función de la razón cemento-agua para una edad, ¿ya? Una edad determinada. Es decir, que, por ejemplo, la curva superior, estamos viendo una curva de resistencia a la compresión en función de la razón cemento-agua, solamente eso es lo que varía en una dosificación. El tipo de cemento, el tipo curado, el tipo de árido, es lo mismo, solamente cambia aquí la razón cemento-agua. Y en la curva de abajo vemos lo mismo, pero para una edad diferente, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos graficar o ver cómo se comporta la resistencia en función de solamente una edad y distintas razones cemento-agua, ¿ya? Entonces, las constantes de Volomey es importante saber que son solamente válidas para una edad de hormigón, ¿ya? Como, por ejemplo, la resistencia a los 28 días o a los 7. Algunos ejemplos de aplicaciones, en el caso de Volomey, por ejemplo, se puede determinar la cantidad de cemento mínima para obtener una resistencia especificada, ¿ya? O también al determinar la cantidad de cemento realmente requerida, se puede ahorrar en costos de la obra o disminuir el impacto ambiental. Esto, como podrán saber, probablemente el cemento es de los costos, o de los mayores costos que uno incurre cuando fabrica hormigón, ¿ya? Y además, la fabricación del cemento también está haciendo un impacto ambiental por la producción de este. Entonces, si podemos ver como la cantidad óptima de cemento o la cantidad de cemento mínima, podemos disminuir este impacto. Entonces, el primer ejercicio de Volomey, cualquier cosa me van diciendo ya. Nos dicen, estime la resistencia de un hormigón a los 28 días con razón agua-cemento 0,5, considerando los ensayos de compresión a 28 días de los siguientes hormigones, ¿ya? Entonces, tenemos dos hormigones con resistencia a la misma edad. Acuérdense que Volomey solamente es válido cuando se ven mismas edades y distintas agua-cemento, distintas razones agua-cemento, ¿ya? 0,4 y 0,36. Entonces nos dicen, estime la resistencia de este hormigón a los 28 días con razón agua-cemento 0,5. El primer paso es calcular las constantes de Volomey. Entonces, tenemos los datos, tenemos la ecuación de Volomey, reemplazamos los datos, nos dicen que tenemos 40 megapascales y 45, y razón agua-cemento 0,4 y 0,36. En este caso, como estamos trabajando solamente con una razón agua-cemento, entonces no tenemos las cantidades del agua o del cemento, como las cantidades me refiero en masa, onda en kilogramos partido metro cúbico, ¿ya? Entonces, como solamente tenemos la razón agua-cemento, dejamos el contenido de cemento igual a 1. Entonces así podemos tener la relación. Al final es una simplificación de una fracción, ¿ya? Ahora, teniendo estas dos incógnitas y las dos ecuaciones, podemos encontrar estas dos incógnitas. Entonces A y B nos va a dar 18 y 0,28. Luego, acuérdense que nos pedían calcular la resistencia, entonces calculamos esta resistencia en función de las constantes que hallamos anteriormente para una razón agua-cemento 0,5. Entonces reemplazamos las constantes y reemplazamos el 0,5, entonces tenemos la resistencia para una razón agua-cemento 0,5, considerando todas las otras especificaciones de este hormigón, ¿ya? Que son como la información que contienen estas constantes A y B, ¿ya? ¿Se fijan? Es súper fácil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Todo bien. ¿todo bien? Ya. Entonces, como segundo ejercicio de Volomey, nos dicen, se realiza ensayo de resistencia a compresión a los 28 días para dos hormigones con una cantidad de agua fija de 170 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? En este caso, no nos están diciendo directamente cuál va a ser la razón agua-cemento, sino que nos están diciendo eh, que hagamos el procedimiento solamente para un agua fija, ¿ya? Obteniéndose los siguientes resultados, y nos dicen nuevamente dos resistencias a una misma edad, y
dos contenidos de cementos diferentes, ¿ya? Entonces nos dicen, a partir de los datos entregados, calcule el contenido de cemento necesario para obtener un hormigón G35 con 5% defectuosos y una desviación estándar de 4 megapascales. ¿Ok? Entonces, nuevamente el primer paso es calcular las constantes de Volomey. Tenemos los datos, tenemos la ecuación de Volomey, reemplazamos en las dos ecuaciones de Volomey para sacar las incógnitas, las constantes, y tenemos entonces las constantes, que son 40.8 y 0.44. ¿Okay? Luego calculamos la resistencia requerida. Cuando nos dicen calcule la resistencia de un hormigón G, en este caso 45, si no me equivoco, entonces tenemos que calcular la resistencia requerida para los 28 días. ¿Ya? Y esto es no más que lo que hemos hecho en los otros talleres, en donde por una parte tenemos la probabilidad de defectuoso, que era 5, entonces tenemos nuestro parámetro T, que es 1.645, lo reemplazamos en la fórmula y tenemos la resistencia requerida. ¿Ya? Perdón, era la resistencia entonces especificada, que era un G35, tenemos la requerida que va a ser 41.58. Luego calculamos la cantidad de cemento para la resistencia calculada. Ya tenemos las constantes de Volomey, tenemos la cantidad de agua, que es 170, tenemos la resistencia requerida, entonces solamente nos falta hallar el C, despejamos el C y tenemos que es 248.05 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que es Volomey, fijan, es súper es simple, súper simple. Y por otra parte entonces tenemos Benoit, que es la resistencia, o sea que nos modela la resistencia en función de la edad del hormigón. ¿Ya? Esta relación, se hace una relación lineal entre la resistencia y la edad del hormigón según esta fórmula. ¿Ya? En ellas pueden ver un logaritmo, pero ya van a ver por qué esta relación se hace lineal. ¿Ya? Donde K1 y K2 nuevamente es similar a y B de Volomey, donde son constantes que dependen del tipo de cemento, edad del hormigón, tiempo, tipo de curado, calidad, cantidad de agregado, entre otros. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos en una curva, digamos, normal, resistencia versus edad, por lo general vamos a ver algo así, ¿ya? Donde podemos ver como un comportamiento medio logarítmico, en donde la razón agua-cemento mayor va a implicar que tengamos una resistencia o una curva paralelamente inferior que para razones agua-cemento menores, ¿ya? Y esto lo podemos ver como resistencia en función de los días, ¿ya? Pero si nosotros llevamos esta misma curva a una relación resistencia versus el logaritmo de esos días, entonces vamos a ver un comportamiento lineal, ¿ya? Asimismo, como se ve en la curva. Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones de Benoit, al igual que el método de madurez, nosotros podemos, por ejemplo, saber el tiempo en el que el hormigón tiene la resistencia necesaria para descimbrar o demoldar, posttensar, pretensar o cualquier requerimiento que tenga algún proyecto en específico. O también se puede usar, por ejemplo, como control de calidad, es decir, conociendo la resistencia a los 7 días, por ejemplo, se puede estimar cuál será a los 28 días, por lo tanto tener una idea si es que el hormigón cumplirá con las especificaciones requeridas. ¿Okay? Entonces, como primer ejercicio de Benoit, nos dicen, utilizando la ecuación de Benoit, calcule la resistencia que tendrá a los 28 días, considerando los siguientes resultados de ensayo de compresión en laboratorio. Entonces tenemos dos edades, a los 7 y 14 días, y tenemos dos resistencias, 15 y 25 megapascales. Entonces, el primer paso es calcular las constantes de Benoit. Tenemos los datos, la ecuación, reemplazamos en dos ecuaciones, ¿cierto? A dos edades, en donde uno va a ser para 7 días y el otro para 14 días. Y hallamos las constantes de Benoit. ¿Ok? Entonces con ello podemos tener el comportamiento de resistencia en función del tiempo para este tipo de hormigón. Ojo que en este hormigón vamos a tener solamente un tipo de hormigón, vamos a tener solamente una razón agua-cemento, ¿ya? A diferencia de Volomey, que ahí estábamos viendo la resistencia en función de diferentes relaciones agua-cemento. Luego el paso es calcular la resistencia en los 28 días, entonces tenemos la fórmula, reemplazamos por las constantes, ¿cierto? Y estábamos viendo a 28 días, entonces nuestra resistencia en los 28 días es 35 megapascales. Nuevamente, así de simple.
ejercicio 2 de Benoit, en la hora en la que se trabaja se especifica que la resistencia mínima de Desimbre es de 20 megapascales. Con los datos del ejemplo anterior, calcula el tiempo en que esta resistencia se cumpliría, ¿ya? Los datos del ejemplo anterior va a ser la ecuación de Benoit que hayamos, ¿ya? Entonces, tenemos la ecuación de Benoit que hayamos en el ejemplo anterior, que va a ser esa. Entonces calculamos el tiempo de Desimbre. A ver si es que están atentos. ¿Cómo calcularíamos el tiempo de Desimbre? O sea, es que alguien se la juega. O sea, yo con la ecuación, ponte tú, pondría a un lado los 20 megapascales y despejaría el TPO, ¿no? Ya, bueno, así de simple. Entonces, hacemos lo que dijo Lucas. Eh, no sé. Y tenemos entonces que el tiempo de Desimbre va a ser 9.89 días, ¿ya? En la práctica, si es que estamos en una hora, eh, lo más fácil va a ser aproximar al entero superior más cercano, ¿cierto? No nos vamos a poner a montar a los 9.89 días, ¿ya? ¿Por qué siempre se hace al entero superior más cercano? Porque si es que nos vamos al inferior, nos vamos a quedar cortos de resistencia, ¿ya? Si es que este fuera un 9 punto, en este caso obviamente se aproxima al superior, porque es 9.89, pero si fuera, no sé, por 9.2, igualmente se tiene que aproximar al superior. ¿Por qué? Porque si aproximamos a 9, entonces nos estaríamos quedando cortos de resistencia. Entonces, ya teniendo Volome y Benoit, uno puede combinar estas ecuaciones y de alguna forma se puede extender toda esta estimación de resistencia. ¿Por qué? Porque solamente ensayando dos hormigones con distintas razones agua-cemento y en dos edades se pueden calcular las ecuaciones de Volome y Benoit, y con esto obtener información sobre la resistencia a distintas edades y distintas razones agua-cemento, ¿ya? Es decir, que vamos a partir de distintas razones agua-cemento y vamos a llegar a una resistencia, y de esa resistencia vamos a tener un tiempo, por ejemplo, de cualquier requerimiento, de simbre, molde, de lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Por una parte va a estar la relación de Volome, ¿cierto? Que este gráfico el mismo que teníamos anteriormente, donde vamos a tener, en este caso, solamente dos curvas de resistencia en función de la razón cemento-agua para dos edades diferentes, ¿ya? La curva de arriba es para los 28 días y la de abajo para los 7. Entonces, los extremos de estas dos curvas vamos a tener una razón cemento-agua, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos ver una resistencia requerida o especificada, por ejemplo, en los 28 días, entonces podemos hallar la razón cemento-agua. ¿Ok? Entonces, vamos a tener las dos razones cemento-agua, con ello podemos calcular, o sea, no con ello, sino que aparte vamos a tener una resistencia requerida, y con ello vamos a tener la razón requerida que va a funcionar con esa resistencia de cemento-agua. ¿Ok? Entonces, por eso, por una parte, eso es lo que haremos con Volume. Luego, nosotros nos vamos a Benoit. Entonces, teniendo estas dos resistencias, vamos a, estas dos relaciones cemento-agua, vamos a tener una relación de resistencia en función del logaritmo de la edad, ¿ya? Que va a ser estas tres curvas que vemos. Entonces, después, teniendo la resistencia a los 7 y 28 días, entonces vamos a poder crear una nueva curva de nuestro hormigón que nos está resultando, o sea, que el hormigón que estamos buscando en base a la razón cemento-agua que encontramos, y en base a eso, si es que necesitáramos una resistencia requerida nueva, por ejemplo, de Desimbre, como RT, entonces vamos a poder saber el tiempo de Desimbre en este caso, o el tiempo de cualquier requerimiento de algún proyecto. ¿Ok? Entonces, desde una dosificación, o sea, perdón, desde dos agua-cemento, podemos llegar a una resistencia, y esa resistencia saber el tiempo o la edad que se demora en llegar a esa resistencia. ¿Ok? Entonces, un ejercicio de este método como combinado de Volome y Benoit
Nos dice, en un proyecto de construcción se especifica un hormigón G45 con 5% defectuosos. Para el retiro de puntales se exige que el hormigón tenga al menos un 85% de la resistencia especificada. ¿Ya? Ojo ahí, especificada. A partir de los siguientes datos de laboratorio, calcule la dosis de cemento y tiempo mínimo en el que se puede simbrar. Entonces, aquí la dosis de cemento la vamos a poder hallar con Volomate y el tiempo mínimo lo vamos a poder encontrar con Benoit, ¿ya? Pero para poder encontrar el tiempo mínimo, vamos a necesitar hacer primero Volomate para encontrar la dosis de cemento, ¿ok? Entonces, nos dicen, asuma una desviación estándar de 5 megapascales y un contenido de agua constante de 170 kilogramos por metro cúbico. Y nos dan los dos hormigones con una cantidad de cemento, esto para Volomate, una resistencia a los 7 días y una resistencia a los 28 días. ¿Okay? Entonces, con todo esto, con estos tres datos para cada hormigón, podemos usar Volomate y Benoit. Entonces, el primer paso es calcular la resistencia requerida. Nos dicen que teníamos un 5% defectuosos y que el hormigón, la resistencia especificada era 45 megapascales. Entonces, nuestra resistencia requerida va a ser de 53.2 megapascales. Luego el paso 2 es calcular las constantes de Volomate para resistencia a los 28 días. Entonces tenemos nuestras dos resistencias para una edad de dos hormigones, o de un hormigón con distintas razones agua-cemento. Tenemos la ecuación de Volomate, reemplazamos las dos ecuaciones de Volomate y encontramos las constantes. ¿Okay? Entonces, por una parte teníamos que un hormigón tenía 350 kilogramos por metro cúbico y el otro 500, y teníamos un contenido de agua constante para los dos hormigones. Entonces encontramos las constantes y nos da esto. Luego calculamos la cantidad de cemento para la resistencia requerida. La resistencia requerida, acuérdense, era ese 53.2 que encontramos anteriormente. Entonces, bueno, antes que eso, ojo aquí que la ecuación de Volomate tiene un menos. Entonces, muchas veces las constantes dan negativas, ¿ya? Entonces, un error muy común, diría yo, es no poner este menos menos y ponerlo como un menos, ¿no? Entonces, al final va a dar un error incorrecto, ¿ya? Eso como tip. Entonces, vamos a tener nuestra resistencia requerida, que era 53.2. Tenemos las constantes y nos faltaría encontrar entonces solamente el contenido de cemento, ¿ya? Despejamos y nos da que nuestro cemento tiene que ser 415.1 kilogramos por metro cúbico para llegar a una resistencia a los 28 días de 53.2 megapascales. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a tener, como resumen, tenemos la resistencia a los 28 días, el contenido de cemento, y con ello podemos tener la razón cemento-agua, ¿okay? Que va a ser 2,44. Entonces esto solamente como para que quede mejor explicado, tenemos este gráfico en donde tenemos la curva de resistencia en función de la razón agua-cemento, en donde nosotros buscábamos una razón agua-cemento o cemento-agua para llegar a la resistencia de 53.2 megapascales. Entonces, si acá nos situamos en el 53.2, entonces vamos a encontrar una razón cemento-agua de 2,44. ¿Ok? Esto solamente como para explicar esta parte. Una vez ya obtenía las constantes de Volomate o la relación de Volomate para resistencia a los 28 días, solamente tenemos una edad, entonces no podemos ocupar Volomate. Por lo tanto, tenemos que buscar otra curva de resistencia en función del contenido de cemento-agua, pero para los 7 días en este caso, para poder ocupar Benoit, ¿no? Porque Benoit relaciona dos edades y dos resistencias. Entonces, nuevamente tenemos del enunciado, teníamos dos resistencias a los 7 días. Ocupamos la ecuación de Volomate, reemplazamos y tenemos las constantes de Volomate para 7 días. Ahora, como nosotros ya sabemos que tenemos una cantidad de cemento que es de 415.1 kilogramos por metro cúbico, entonces no necesitamos calcular una resistencia, ¿ya?
o sea, perdón, no tenemos que calcular una cantidad de cemento, ¿ya? Entonces solamente calculamos la resistencia, ¿ya? Entonces reemplazamos los valores en la ecuación y finalmente nos da que la resistencia para los 7 días con, con una cantidad de cemento de 415 kilogramos por metro cúbico va a ser 35.9 megapascales. Entonces, de las dos ecuaciones de Volomey obtuvimos esta información, obtuvimos una cantidad de cemento, y también obtuvimos dos resistencias a dos edades diferentes, ¿ya? Entonces esto lo podemos ver nuevamente como para recapitular y que se quede como mejor explicado. Esto lo podemos ver en este gráfico, en donde la primera curva es la que expliqué anteriormente, en donde tenemos la resistencia en función del cemento agua para una edad de 28 días, en el cual necesitábamos encontrar qué razón cemento agua se cumplía para llegar a una resistencia de 53.2, que era la resistencia requerida, y en función de eso pudimos encontrar qué resistencia teníamos para una edad de 7 días. ¿Ok? Entonces ahora, con la resistencia a 12 edades, para un mismo contenido de cemento, podemos usar la ecuación de Venot. ¿Ok? Entonces ya tenemos como la primera parte del ejercicio, como para recordar, el enunciado nos decía, a partir de los siguientes datos de laboratorio, calcule la dosis de cemento y el tiempo mínimo en el que se puede sembrar. Entonces la dosis de cemento ya la tenemos, y ahora tenemos que encontrar el tiempo mínimo. Entonces el paso 6 es calcular las constantes de Benoit para un contenido de cemento de 415.1 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos nuestra ecuación de Benoit, y reemplazamos la resistencia a las dos edades que encontramos en Volomey, que era 53.2, que era la resistencia requerida a los 28 días, y a los 7 días obteníamos una resistencia de 35.9. Entonces con eso podemos obtener las constantes de Benoit, que van a ser estas, y con eso podemos obtener la curva resistencia en función del tiempo. Y ahora nos piden calcular la resistencia de Simbre, en cual nos decían que el desimbre se hacía cuando se cumplía el 85% de la resistencia especificada, ¿ya? Ojo ahí, de la especificada, es decir, que de los 45, ¿ya? No la requería. Entonces, esta resistencia va a ser 38.25 megapascales, y ahora, entonces, nos falta solamente calcular el tiempo de desimbre usando la ecuación de Benoit, ¿ya? Ya teníamos todas las constantes de la ecuación de Benoit, entonces, que es esta. Entonces reemplazamos la resistencia requerida de desimbre, o sea, resistencia específica de desimbre, y nos quedaría únicamente encontrar lo que es la edad o el tiempo. Y el tiempo nos da 8.44, y nuevamente lo podemos aproximar al entero superior más cercano. Entonces, como en resumen de todo esto, partimos desde dos razones agua-cemento o cemento-agua para dos edades. Entonces obtuvimos dos resistencias a dos edades, que era 53.2 y 35.9, utilizando una misma razón agua-cemento o cemento-agua de 2.44, y con ello nos pudimos ir a ver la relación de Benoit, en donde hicimos una curva utilizando nuestro hormigón final, ¿cierto? Con un contenido de cemento agua de 2.44, en donde para los 7 días teníamos una resistencia de 35.9 y para los 28 teníamos 53.2. Y en ella teníamos que encontrar el tiempo que se demoraba en llegar a la resistencia especificada de zinc, ¿ya? Que era 38.25, que está por acá. Entonces con ello pudimos hallar la data. Y eso sería todo. Fue bien cortita, la verdad, esta ayuntía. No sé si tienen alguna pregunta.